Hay una teoría que dice, bueno, cambiando de tema, que los primeros israelitas pudieron haber sido exiliados del tiempo de Amarna, de Akenatón, cuando fue su caída, y que posiblemente algunos de ellos, pues fundaron este pueblo. ¿Usted qué me puede decir al respecto de esta teoría? Bueno, esto es una tradición bastante, bastante antigua. De hecho, la trata de desarrollar Flavio Josefo, que fue un judío que vivió en el siglo I después de Cristo y que escribió un libro contra un griego que decía que los griegos eran más antiguos que los judíos. Entonces el libro el griego este se llamaba Apión, y Flavio Josefo escribió un libro que se llamaba Contra Apión, intentando demostrar que los judíos eran más antiguos que los griegos. La historia de los judíos era más antigua que los griegos. Claro, lógicamente, la única fuente con la que contaba Josefo era el Antiguo Testamento, pero claro, digamos que era una fuente que no era muy fiable para los griegos. Entonces trata de utilizar a autores que no eran griegos para demostrar que efectivamente los judíos eran más antiguos. Y entre las fuentes que él utiliza principalmente, escoge la del sacerdote egipcio Manetón, que escribió una historia de Egipto. Y Manetón menciona, o digamos que Josefo utiliza algunos pasajes de la obra de Manetón, que lamentablemente se ha perdido, en el que parece mencionarse la época de Amarna, un tanto confusa, mezclándose con varios reinados, y en el que podría verse un escenario similar al del Éxodo en Egipto, en el Egipto de la época de Amarna. Sin embargo, no tenemos ninguna evidencia arqueológica que pueda demostrar la presencia de no podríamos llamarlos israelitas, pero de hebreos en Egipto con anterioridad al siglo quinto antes de Cristo, es decir, con mucha posterioridad. Probablemente el Éxodo hay que entenderlo como una construcción posterior en la que que tiene una finalidad básicamente política y que, en fin, refleja un escenario político muy posterior al que supuestamente narran los hechos. Ok. Incluso también creo que leí sobre esta estela de Merneptah, donde se menciona que dicen que ese pueblo, o que ahí en esa marca donde se ve, o han asumido que es Israel, podría significar exiliados del pecado. El problema es que el sistema de escritura egipcio no es un sistema como el nuestro fonético, es decir, que cada sonido pues equivale a un signo y se puede leer perfectamente. Fonéticamente lo que se escribe en la estela de Merneptah efectivamente es bastante similar a lo que sería Israel. Sin embargo, los egipcios añadían, después de cada grupo de personas o pueblo o ciudad, añadían un signo en el que identificaban qué era. Y en este caso lo que utilizan es Israel y se refieren a un grupo de personas, no es un Estado, es decir, no es una organización. Probablemente a qué se está refiriendo la estela de Merneptah, pues probablemente a un grupo étnico que estaría pululando en torno a la zona del Sinaí, la zona sur del Levante, y probablemente que estaba intentando penetrar dentro de los dominios de Egipto, y que se denominaría Israel. Que luego ese Israel terminara siendo utilizado como el nombre de un estado monárquico 3 siglos después, sí, pero no tiene nada que ver ese grupo con lo que va a suceder después. Probablemente sí que hay una conexión, hay lazos de ese grupo étnico con lo que posteriormente va a ser el Estado de Israel, pero desde luego no es
una mención del Estado de Israel, sino de un grupo que se llama en ese momento Israel o algo similar. Perdón, no había puesto el micro. Sí, o sea, no era ya del Estado monárquico, sino de un grupo de gente asentada en algún lado que se denominaban a sí mismos así. No tienen por qué estar asentados. ¿No? ¿Pueden ser nómadas? Pueden ser nómadas, seminómadas. La situación del sur de Palestina a finales del segundo milenio, principio del primer milenio, es decir, desde la crisis del 1200 hasta la época en la que supuestamente se funda el Estado de Israel, con Saúl, es una época bastante interesante en el que hay muchísimos actores. Tenemos, pues, por ejemplo, desde las poblaciones cananeas que están asentadas bajo el anterior gobierno egipcio. Tenemos a los recién llegados, como podrían ser los filisteos en la costa, y tenemos a una serie de pueblos de origen semita que bien habitan en el Sinaí, que están habitando en la parte norte de Arabia, que tratan de infiltrarse una vez que el poder egipcio ha caído. Algunos de estos pueblos está formado también, o de estos grupos poblacionales, está formado por gente que ha escapado del poder egipcio, del poder hitita, porque no pueden asumir lo que sería el pago de tributos, la presión fiscal, y se convierten en una serie de individuos o grupos que están comerciando, están interactuando con la zona de Palestina, de tal forma que en los buenos momentos intercambian productos y en los malos momentos pues llegan a reclamar o a robar a las poblaciones sedentarias, ¿no? Entonces es una época bastante interesante. Entre estos grupos que están fuera de la ley, estos grupos reciben el nombre de Hapiru, que probablemente es el origen del nombre del hebreo, ¿vale? Pero no todos los Hapiru terminan siendo los hebreos del Antiguo Testamento, pero sí los hebreos que aparecen en el Antiguo Testamento probablemente eran algunos de esos fuera de la ley, de esos que se negaban a pagar los tributos a los grandes reinos del segundo milenio. Me ganó la palabra, fuera de la ley, iba a decir, esos fuera de la ley, estos inadaptados se podría decir. Pero era gente que no tenía capacidad para atender las necesidades de las tasas que imponían los grandes imperios. Su modo de vida no podía sostener eso. Entonces, tuvieron que huir. Okay. Muy bien, profesor. Bueno, ya...